Mateo 7 del 15 al 20. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Tome asiento, por favor. Aquí algo que nos recalca bastante la palabra del buen árbol. Todo buen árbol da buenos frutos, el mal árbol da malos frutos. Recalca bastante la palabra árbol. Normalmente cuando reflexionamos este versículo bíblico, lo que hacemos es hablar de los frutos, ¿no? Y nos enfocamos tanto en los frutos, hay que dar buenos frutos y todo lo demás, pero no nos hemos quedado en detalle acerca del árbol. Nos preocupamos mucho en los frutos, pero no en el árbol. ¿Saben? Frutos son los que nos permiten identificar a alguien que verdaderamente tiene la presencia del Espíritu Santo. Por sus frutos tú puedes ver esa persona tiene al Espíritu Santo. Pero podemos ver en el texto que nuestro Señor Jesucristo dejó claro algo. Que los buenos frutos vienen ¿de dónde? Del buen árbol. ¿Y qué es un buen árbol, pastor? No habla de un árbol, habla de un buen árbol. ¿Qué es un buen árbol, pastor? ¿Y por qué el Señor quiere hablarme de esta forma hoy? ¿Qué características tiene? ¿Y cómo podemos aplicar a nuestra vida? ¿Cómo sé que soy un buen árbol? ¿Cómo puedo identificarme que soy un buen árbol y no soy un mal árbol o no soy un simple árbol que nunca da frutos? Este día y este momento vamos a dejar de hablar de los frutos y hablemos, y hoy aprenderás del buen árbol que los produce. Porque muchas veces vemos el trabajo final, pero no vimos todo el trato que tuvo el árbol. Para que así puedas comprender cómo podemos producir esos buenos frutos. Ya te vas de frente al fruto. No. Primero tienes que irte al buen árbol. Y la Biblia dice que el buen árbol está plantado en lugares correctos. Pero alguien quiere dar fruto. Espera. Para que dé fruto, dice que el árbol está plantado en lugares correctos. Porque si usted lee el Salmos 1, versículo 3, la Biblia dice lo siguiente. Si usted comienza a leer el Salmos, versículo 1, capítulo 1, versículo 3, dice la Biblia lo siguiente. Será como árbol plantado, ¿dónde? Junto a corrientes de agua. ¿Te está entendiendo? Que da fruto cuando Él quiere, en su tiempo, y su hoja cae, y todo lo que hace. ¿Está entendiendo? Está plantado junto a corrientes de agua, significa que está en el lugar correcto para que pueda fructificar. Un cristiano, un hijo de Dios, debe estar plantado junto a corrientes de aguas. ¿Cómo es estar plantado junto a corrientes de agua, pastor? Estar y perseverar en la presencia de Dios. Ese está plantado junto a corrientes de agua. Usted no puede dar buenos frutos si no está en el lugar correcto. Por más esfuerzo que haga, por más cosas que haga para el Señor, pero si usted no está plantado en la presencia de Dios, no puede dar buenos frutos.
No podemos dar buenos frutos si estamos lejos de los caminos de Dios. No podemos producir frutos del Espíritu viviendo cosas que hace el mundo. Si no estamos en el lugar correcto, vamos a producir frutos incorrectos. Si nuestra vida está plantada, enraizada en las cosas del mundo, en el materialismo, en los placeres, los frutos que vamos a producir son frutos de la carne. Por eso bien claro dice la Biblia, hay frutos de la carne como hay frutos de ¿qué? Del Espíritu. ¿Está entendiendo? Y eso viene a partir de ¿qué? Del árbol. Usted no puede producir buenos frutos si está mitad en el Cristo y mitad en el mundo. Si usted no puede producir buenos frutos si no vive bajo la presencia del Señor. Tenemos que saber que los frutos del Espíritu traen bendiciones a nuestras vidas. Y los frutos de la carne traen consecuencias. Los frutos del Espíritu traen bendiciones, los frutos de la carne traen consecuencias. Usted elige qué árbol ser. El buen árbol no se seca, se mantiene verde. Si usted lee el Salmos 92, 13 y 14. Vaya al Salmo 92. 13 y 14. Mira lo que te dice la palabra de Dios, amado hermano, amado hermano. Dice, plantados en ¿dónde? Así dice la Biblia. ¿Dónde te tienes que plantar? En la casa de Jehová, en los atrios de nuestro buen Dios. De nuestro Dios florecerán. En los atrios de nuestro Dios florecerán. Aún en la vejez fructificarán. Estarán vigorosos y ¿qué más? Y verdes. Y te menciona bien claro, aún en la vejez, ¿qué va a pasar? Van a dar frutos, y no solamente van a dar frutos, sino van a estar vigorosos y verdes. Pero en el versículo 13 dice, plántate en la casa de Jehová y en los atrios de nuestro Dios florecerá. El buen árbol no se seca, se mantiene verde. A pasar del tiempo, produce buenos frutos. A pesar del tiempo, de las circunstancias, produce buenos frutos. Siempre está verde, no se deja secar. Nosotros como cristianos tenemos que comprender que si dejamos secar la espiritualidad de nuestras vidas, no vamos a poder fructificar. Si usted deja de orar, si usted deja de leer la Biblia, si usted deja de ayunar, si usted deja de vigilar, si usted deja de buscar a Dios, no va a poder fructificar. Te vas a volver un estéril espiritualmente. Por eso que hay muchos cristianos que han muerto y nunca han visto la gloria de Dios. Tenemos que comprender que un cristiano que se aleja del Señor se va secando poco a poco. ¿Cómo me alejo del Señor, pastor? Si yo vengo los domingos, vengo los miércoles. ¿Estás buscando al Señor? ¿Estás continuamente orando? Aunque aparenta su exterior, puede aparentar que está bien, porque normalmente le preguntas a todos, ¿estás bien? Y te van a decir que sí. Pero en su interior se va marchitando poco a poco. Y así como un árbol seco y marchito no puede dar frutos, tampoco la vida de un cristiano puede ser fructífica si su interior está seco. Te puede aparentar que está muy bien, te puede aparentar que tiene muchas fuerzas, que tiene mucho gozo, pero en su interior, cuando está solo, prefiere muchas veces llorar que buscar a Dios. Prefiere muchas veces angustiarse que esperar en Dios. Prefiere muchas veces buscar por todos lados una respuesta que decir a Jehová, tú eres mi esperanza. El buen árbol, a pesar de que pasen los años, dice la Biblia que se mantiene verde,
que sigue dando frutos. Es que, pastor, yo tengo tantos años y no tengo la misma juventud del hermano o la misma fuerza del hermano. En lo poco que hagas, el Señor te bendecirá. ¿Saben qué bendición este salmo que nos habla el Señor? Porque muchas veces nos sentimos menos cuando tenemos más edad, pero no sabes que el Señor te quiere bendecir mucho más a ti. ¿Saben? El buen árbol se alimenta de los mejores nutrientes. El buen árbol se alimenta de los mejores nutrientes. Romanos 11:17. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Saben? Esa rama injertada nos habla del texto que representa que los gentiles han sido injertados en el olivo original. Quiere decir que la gente aceptó a Jesús y se volvió el olivo original. Y esa rama del olivo silvestre podrá darnos buenos frutos para ser alimentados de la savia. Pero ¿qué representa la savia del olivo? En la palabra de Dios es la que nos nutre espiritualmente, es la que nos florece, es la que nos fortalece y la que nos permite dar frutos. La savia es el líquido interior que circula por los vasos conductores de las plantas. Es el líquido interior que circula por los vasos conductores de la planta y ahí está el agua y los nutrientes. Esa es la savia. Eso se necesita para el crecimiento, eso se necesita para dar frutos. Y la savia se necesita, las plantas necesitan la savia para dar buenos frutos. Y en la vida cristiana, la palabra de Dios y nuestra comunión con Dios es el alimento para que podamos crecer espiritualmente. La palabra de Dios y la comunión con Dios es nuestra savia. La palabra de Dios y la comunión con Dios es nuestra savia que nos va a permitir crecer espiritualmente y tener esas fuerzas para poder soportar las tempestades de la vida. Si no tenemos comunión con Dios, si no nos nutrimos de la palabra de Dios, cualquier prueba, cualquier dificultad, cualquier pequeño problema nos va a mover rápidamente. Pero si tenemos comunión con Dios y confiamos en su palabra, sabemos que Cristo nos va a dar la victoria. La Biblia dice que el buen árbol da fruto en su tiempo. Y usted lo ha leído en Salmos 1:3. Podemos ver, hermanos, que la naturaleza de cada árbol fructifica o da cosecha en un tiempo específico del año. Ustedes saben, los que alguna vez han ido a una chacra, no todo el año se cosechan sandías, o todo el año se cosechan fresas. Siempre hay un tiempo específico para cada fruta. Siempre. Y las frutas no dan, los frutos no dan todos al mismo tiempo, no se dan diferentes frutos al mismo tiempo. La cosecha. Así es nuestra vida en Cristo. Vamos a dar frutos en su tiempo.
Y no debemos desesperarnos y desanimarnos. No se debe desesperar ni desanimar. Métase bien eso en la cabeza hoy. No me tengo que desesperar o desanimar. Yo voy a dar frutos en su tiempo. Solo tenemos que estar seguros que estamos plantados en el lugar correcto y estamos alimentándonos de los nutrientes correctos. Y Dios se encargará que nuestra vida dé frutos, frutos de bendición. Y saben, normalmente Satanás te habla y dice, contigo no está pasando nada. Y ahí donde entra la desesperación, el desánimo. Sí, tiene razón. El tiempo está pasando, ya no tengo 25 años, ahora tengo ya 36. ¿Cuánto tiempo llevo en los caminos del Señor y no pasa nada? No veo las bendiciones espirituales. No nos impacientemos. El Señor te está fortaleciendo. En ese momento el Señor te fortalece. El Señor te fortalece, el Señor está nutriéndote para que puedas dar buenos frutos. Él no quiere que deas cualquier fruto, Él quiere que deas buenos frutos. Por eso tú piensas que no pasa nada. Pero sabes, en este momento el Señor te está nutriendo y fortaleciendo. No podemos tratar de dar buenos frutos en nuestra vida si primeramente no somos buenos árboles. Tanto nos preocupamos en los frutos y nunca te has preocupado, ¿cómo voy a dar buenos frutos si no soy buen árbol? Tenemos que procurar todos los días que nuestra vida se convierta en un buen árbol para Dios. Y Él hará que nuestros frutos sean buenos y abundantes para su gloria y honra y para bendición de nuestras vidas. Tengo que ser un buen árbol. Siempre me enfoqué en el trabajo final de dar buenos frutos, pero antes de dar buenos frutos, yo tengo que ser un buen árbol.